Capítulo 14. Aprende de los puritanos 2. Querido Timoteo, espero que mi última carta acerca de los puritanos te haya sido de provecho. He aquí la segunda carta que te prometí sobre lo que puedes aprender de los puritanos para tu predicación y tu ministerio de enseñanza. Que Dios te bendiga por su gracia y te haga un expositor capacitado de su palabra preciosa. Predicar la palabra. Aprende de los puritanos a modelar el contenido y el método de tu predicación según la Escritura. El directorio de Westminster para la adoración pública dice de los ministros: normalmente, el tema de su sermón ha de ser algún texto de la Escritura, exponiendo algún principio o tema de la religión, o adaptado a una ocasión especial emergente, o puede basarse en un capítulo, salmo, o libro de la Santa Escritura, como considere adecuado. Edward Dering lo enunció brevemente: el ministro fiel, como Cristo, es el que predica nada más que la palabra de Dios. Docio Noven asintió: el primer y principal deber de un pastor es alimentar al rebaño por medio de la predicación diligente de la palabra. Miller McClure observó: para los puritanos, el sermón no solo dependía de la Escritura, existía casi literalmente dentro de la palabra de Dios. El texto no está en el sermón, sino que el sermón está en el texto. En resumen, escuchar un sermón es sumergirse en la Biblia. 4. La predicación puritana dejaba a la Escritura dictar el énfasis para cada mensaje. Los puritanos no predicaban sermones que eran una especie de malabarismo entre varias doctrinas, más bien dejaban al texto bíblico determinar el contenido y el énfasis de cada mensaje. Por ejemplo, cuando Jonathan Edwards predicó sobre el infierno, no hizo ni una sola referencia al cielo, y cuando predicó acerca del cielo, no dijo nada sobre el infierno. Los puritanos predicaban un texto de la Biblia completamente, cualquiera que sea el tema, de manera que con el tiempo se aseguraban de tratar cada tema importante de la Escritura y así cada doctrina importante de la teología reformada. Nada quedaba desequilibrado en el abanico total de sus muchos y extensos sermones. En la teología misma, proclamaban la trascendencia de Dios al igual que su inmanencia. En antropología, predicaban sobre la imagen de Dios en su sentido más limitado como en su sentido más amplio. En cristología, exponían tanto el estado de humillación de Cristo como su exaltación. En soteriología, se centraban tanto en la obra de Dios como en la respuesta del hombre y sabían cuándo acentuar cuál. En eclesiología, reconocían el llamamiento de los puestos especiales, ministros, ancianos y diáconos, e igualmente el llamamiento de lo alto de los puestos comunes de todos los creyentes. En escatología, declaraban tanto las glorias del cielo como los horrores del infierno. Timoteo, aprende de los puritanos en tu manera de vivir y tu predicación, para mostrar lealtad incondicional al mensaje completo de la Biblia. Sé un hombre del libro viviente. Cree en la predicación. Nunca olvides que cuando proclamas las Escrituras como predicador legítimamente ordenado, Cristo habla a través de ti, para que por su Espíritu, la palabra predicada sea la palabra viva. Esto hace tu llamamiento tan significativo que Henry Smith predica a su rebaño: si consideráis, queridos míos, que no podéis ser nutridos para la vida eterna sino por medio de la leche de la palabra, desearéis que vuestros cuerpos no tengan almas, antes que vuestras iglesias no tengan predicadores. Unir la doctrina con la práctica. Timoteo, deja que los puritanos sean tus mentores al unir la doctrina y la práctica en tu predicación. Sigue su ejemplo de estas tres maneras. Dirígete a la mente con claridad. La predicación puritana trata al hombre como una criatura racional. Los puritanos amaban y adoraban a Dios con sus mentes. Se negaban a poner en enemistad la mente y el corazón. Al contrario, enseñaban que el conocimiento es la tierra donde el Espíritu planta la semilla de la regeneración. Consideraban la mente como el palacio de la fe. En la conversión, la razón es sublimada, escribió John Preston. Y Cotton Mather dijo: la ignorancia es la madre, no de la devoción, sino de la herejía. Así, los puritanos predicaban que necesitamos pensar para ser santos. Desafiaron la idea de que la santidad es cuestión de emociones. Razonaban con los pecadores mediante lo que ellos llamaban la predicación simple, usando lógica bíblica para persuadir a cada oyente que era insensato no buscar y servir a Dios, a causa del valor y el propósito de la vida y la certeza de la muerte y la eternidad. Los puritanos enseñaban que Dios nos dio mentes con propósito. Es crucial que nosotros ministros devengamos como Cristo en la manera en la que pensamos. Nuestras mentes deben ser iluminadas por la fe y disciplinadas por medio de la palabra,
y luego deben ser puestas al servicio de Dios en el mundo. Timoteo, siéntete desafiado por los puritanos para usar tu intelecto para promover el reino de Dios. Sin pensamientos claros nunca serás capaz de alimentar al pueblo de Dios, evangelizar, ni rebatir la cultura en la que vives, ni trabajar, ni ministrar. Te volverás vacío en ti mismo, improductivo y narcisista, con falta de una vida interior en desarrollo. Los puritanos predicaban que una mente floja no es una insignia de honor. Ellos entendían que un cristianismo ciego fomenta un cristianismo débil. Un evangelio antiintelectualista engendrará un evangelio irrelevante que no va más allá de las necesidades palpables. Eso es lo que está pasando en nuestras iglesias hoy en día. Hemos perdido nuestra mente cristiana, y por lo general no vemos la necesidad de recuperarla. No comprendemos que cuando hay poca diferencia entre el cristiano y el no cristiano en lo que pensamos y creemos, pronto habrá poca diferencia en cómo vivimos. Confronta la conciencia deliberadamente. Los puritanos trabajaron arduamente en las conciencias de los pecadores como la luz de la naturaleza en ellos. La predicación simple denominaba pecados específicos, luego dejaba en las conciencias de hombres, mujeres y niños cuestiones que les hicieran meditar en la culpa de esos pecados. Como escribió un puritano, debemos ir con la vara de la verdad divina y golpear todos los arbustos detrás de los cuales se esconde un pecador, hasta que, como Adán cuando se escondió, se ponga en pie delante de Dios en su desnudez. Creían que esto era necesario porque hasta que el pecador no salga de detrás del arbusto, no pedirá ser vestido con la justicia de Cristo. Así que los puritanos predicaban con urgencia, creyendo que muchos de sus oyentes todavía estaban de camino al infierno. Predicaban de manera directa, confrontando a sus oyentes con la ley y el Evangelio, con la muerte en Adán y la vida en Cristo. Predicaban específicamente, tomándose en serio el mandamiento de Cristo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, Lucas 24:47. Hoy en día, y por lo general, el evangelismo moderno tiene miedo a confrontar la conciencia deliberadamente. Aprende de los puritanos, Timoteo, que estaban convencidos de que el amigo que más te ama te dirá toda la verdad sobre ti mismo. Como Pablo y los puritanos, necesitamos testificar encarecidamente y con lágrimas de la necesidad del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Hechos 20:21. Gánate el corazón apasionadamente. La predicación puritana era afectuosa, ferviente y optimista. Hoy en día es extraordinario encontrar un ministerio que alimente la mente con sustancia bíblica sólida y a su vez mueva el corazón con calor afectivo. Sin embargo, esta combinación era corriente para los puritanos. Ellos no solamente razonaban con la mente y confrontaban la conciencia, sino que también cautivaban al corazón. La predicación surgía de su amor por la palabra de Dios, el amor por la gloria de Dios y por el alma de cada oyente. Predicaban con la gratitud ardiente por el Cristo que les había salvado y que había convertido sus vidas en un sacrificio de alabanza. Los puritanos exponían a Cristo en su hermosura, esperando poner celosos a los no convertidos con lo que el creyente tiene en Cristo. Enfatizar la práctica de la piedad. Como Agustín y Calvino, los puritanos ponían énfasis en la práctica de la piedad, praxis pietatis, o santidad práctica, que emanaba de la sana doctrina. El Directorio para la Adoración Pública en la Confesión de Fe de Westminster resume el compromiso de los puritanos con la aplicación santificada. El ministro no ha de permanecer en la doctrina general, aunque nunca será demasiado aclarada y confirmada, sino que debe mostrar su uso especial por medio de la aplicación a los oyentes, lo cual, no obstante, resulta ser una obra de gran dificultad para sí mismo, pues requiere mucha prudencia, celo y meditación. Y al hombre natural y corrupto le será muy desagradable. Sin embargo, debe procurar llevarlo a cabo de tal manera que sus oyentes puedan sentir que la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que si algún incrédulo o persona ignorante está presente, los secretos de su corazón puedan ser manifiestos y de gloria a Dios. Al creer que la vía de Dios al corazón y la vida se abría a través de la mente, los predicadores puritanos vieron cómo la escritura y la teología se relacionan con los problemas de la vida diaria. No separaron lo sagrado de lo secular. Es por eso que sus libros contienen tantos usos, por medio de los cuales muestran cómo aplicar su texto para el bien práctico. El Directorio para la Adoración Pública identifica 6 tipos de aplicación: instrucciones en las doctrinas verdaderas, refutación de las falsas doctrinas, exhortación para ejecutar obligaciones,
amonestaciones al arrepentimiento, consolaciones para el atribulado y autoexaminaciones para cada oyente. Por continuar con un solo tipo de los usos, el uso de exhortaciones adopta virtudes tan primordiales como intensos ejercicios personales y familiares en santidad, compromisos incondicionales con la bondad y la verdad, diligencia en el trabajo, ejercicio del amor fraternal, uso responsable de los dones y el tiempo, cumplimiento estricto del sabbat, y aún más importante, relación experiencial con Dios. A los puritanos les encantaba aplicar los textos bíblicos en todos los ámbitos de la vida, centrándose en las promesas de Dios y en los deberes del hombre. Deja que los puritanos te enseñen cómo utilizar unos pocos de estos usos en cada sermón para los diferentes tipos de oyentes. William Perkins distingue 7 tipos de oyentes, 4 de los cuales son no creyentes: el ignorante y no enseñable, el ignorante pero enseñable, aquellos que tienen el conocimiento pero que no han sido llenados de humildad y aquellos que se han humillado pero que todavía no han sido liberados en Cristo, y 3 que son salvos, aquellos que creen, los caídos y los mezclados. Es decir, padres, jóvenes y niños en gracia. Nos enseña en menos de 20 páginas cómo aplicar nuestros sermones a cada uno de estos tipos de oyentes. Lee a menudo estas páginas y revisa tus sermones a la luz de ellas. Para resumir, la predicación y la teología son medios para un fin, y la meta es la santificación. Los puritanos consideraban la teología muy práctica esencialmente. William Perkins llama a la teología la ciencia de vivir apasionadamente por Dios para siempre. William Ames, la doctrina o enseñanza de vivir según Dios. Como escribe Sinclair Ferguson, para ellos, la teología sistemática era para el pastor lo que el conocimiento de anatomía es para el médico. Únicamente a la luz del cuerpo entero de la divinidad, como a ellos les gustaba llamarlo, un ministro podía proporcionar un diagnóstico, prescribir y en última instancia curar la enfermedad espiritual en aquellos que estaban plagados por el cuerpo del pecado y la muerte. 12. Por tanto, los puritanos se regocijaban en predicar el consejo completo de Dios. Su cristianismo omnímodo se integraba bien en sus vidas diarias. Su modo de vida era integral, reflejando un evangelio completo para toda la vida personal y colectiva. Su cosmovisión bíblica, la cual abarcaba el trabajo y el ocio, las obligaciones y los placeres, tenía como su meta la santidad para el Señor y a hacer todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Timoteo, ve y pon énfasis en lo mismo. Predicar de manera experiencial. Los puritanos nos enseñan cómo promover la dimensión experiencial de la predicación reformada. La predicación puritana explicaba cómo un cristiano experimenta la verdad bíblica en su vida. El término experimental viene de la palabra experimentum en latín, la cual se deriva del verbo que significa probar, examinar, demostrar o poner a prueba. El mismo verbo también puede significar encontrar o conocer por medio de la experiencia, y por lo tanto da nacimiento a la palabra experiencia, que significa prueba, experimento y el conocimiento adquirido por la experimentación. Calvino utilizaba experiencial y experimental intercambiablemente, ya que ambas palabras, desde la perspectiva de la predicación bíblica, indican la necesidad de examinar o probar el conocimiento experimentado según la piedra angular de la Escritura, Isaías 8:20. La predicación experimental enfatiza la necesidad de conocer las verdades de la palabra de Dios por medio de la experiencia. La predicación experimental se esfuerza en explicar en términos de la verdad bíblica cómo deberían ir las cosas y cómo van en la vida cristiana, e intenta aplicar la verdad divina a todos los ámbitos de la experiencia del creyente, tanto en su camino con Dios como en su relación con la familia, la iglesia y el mundo a su alrededor. Podemos aprender mucho de parte de los puritanos sobre este tipo de predicación. Como escribe Paul Helm, la situación requiere una predicación que comprenda la totalidad del campo de experiencia cristiana y una teología experimental desarrollada. La predicación debe proporcionar una guía e instrucción a los cristianos en términos de su experiencia real. No debe tratar con irrealidades o considerar a las congregaciones como si vivieran en un siglo diferente o en circunstancias completamente diferentes. Esto implica tomar todas las medidas necesarias de nuestra situación moderna y entrar con toda comprensión en las experiencias, las esperanzas y los miedos reales de las personas cristianas. La predicación puritana se caracteriza por una aplicación juiciosa de la verdad a la experiencia. La predicación juiciosa describe la diferencia entre el no creyente y el cristiano. La predicación juiciosa pronuncia la ira de Dios y la condenación eterna sobre los incrédulos y los impenitentes.
Asimismo, ofrece el perdón de pecados y la vida eterna a todos aquellos que adoptan por fe verdadera a Jesucristo como Salvador y Señor. Dicha predicación enseña que si nuestra religión no es experiencial, pereceremos, no porque la experiencia en sí misma salva, sino porque Cristo que salva a los pecadores debe ser experimentado personalmente como la roca sobre la cual nuestra esperanza eterna se cimienta. Mateo 7, 22-27, 1 Corintios 1:30, 2:2. Los puritanos eran conscientes de que el corazón humano es engañoso. Consecuentemente, los evangelistas puritanos se esmeraron en identificar las marcas de la gracia que distinguen a la Iglesia del mundo, los verdaderos creyentes de los meros profesantes, y la fe salvadora de la fe temporal. Thomas Shepard en Las 10 Vírgenes, Matthew Mead en El Casi Cristiano Descubierto, Jonathan Edwards en Afecciones Religiosas y otros puritanos escribieron docenas de obras diferenciando los impostores de los verdaderos creyentes. Los predicadores puritanos conocían, en palabras de Thomas Boston, el arte de pescar hombres. Esperaban conseguir tanto una conversión inicial como una conversión continuada entre sus oyentes. Creían que el sermón era un medio de la gracia y que sería utilizado por el Espíritu para conseguir la conversión y el crecimiento en la gracia. De ahí que apuntaran a tratar de manera significativa con las luchas espirituales internas. Como escribe Sidney Alstrom, sin negar el carácter objetivo, puramente gracioso de los actos redentores de Dios, deseaban dejar sitio a los actos voluntarios, conscientes, arrepentidos, agradecidos, amantes de la persona humana, buscaban hacer sitio en la economía de la salvación para la subjetividad, para los actos de conciencia humana. Esto explica la impresión que uno recibe de que sus sermones están firmemente basados en la teología calvinista y simultáneamente llenos de los imperativos del Evangelio bíblico y su exhortación al arrepentimiento y a creer. ¿Cuán diferente es esto de la mayor parte de la predicación contemporánea? Con frecuencia, hoy en día, la palabra de Dios se predica de tal manera que nunca transformará a nadie porque no discrimina y nunca aplica. La predicación se reduce a una conferencia, una forma de satisfacer los deseos y las exigencias de la gente o una forma de emocionalismo apartado del fundamento de la Escritura. Dicha predicación fracasa en exhibir de la Escritura lo que los puritanos llamaban la religión vital. Como el pecador es despojado enteramente de su propia justicia, llevado solo a Cristo para salvación, encuentra gozo en la obediencia y la dependencia de Cristo, tropieza con la plaga del pecado que habita en él, lucha contra los deslices y obtiene la victoria a través de Cristo. Timoteo, cuando la palabra de Dios se predica experimentalmente, el Espíritu Santo la usa para transformar a hombres, mujeres y naciones. Esta predicación transforma porque se corresponde con la experiencia vital de los hijos de Dios. Romanos 5, 1-11, claramente explica las marcas de la gracia salvadora en el creyente. Mateo 5, 3-12, Gálatas 5, 22-23, proclama el llamamiento de lo alto de los creyentes como los siervos de Dios en el mundo. Mateo 5, 3, 16, y muestra la destinación eterna de los creyentes y de los incrédulos. Apocalipsis 21, 1-9. Centrarte en Cristo. La predicación experimental de los puritanos se centraba en la predicación de Cristo. Como la Escritura muestra claramente, el evangelismo debe ser testigo de la constancia que Dios ha dejado de su Hijo unigénito. Hechos 2:3, 5:42, 8:35, Romanos 16:25, 1 Corintios 2:2, Gálatas 3:1. Por lo tanto, los puritanos enseñaban que toda predicación en la que Cristo no tiene la preeminencia no es una predicación válida. William Perkins dijo que el corazón de toda predicación debe ser predicar un solo Cristo por medio de Cristo para la alabanza de Cristo. Según Thomas Adams, Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizado, tipificado, prefigurado, expuesto, demostrado, se encuentra en cada página, casi en cada línea, haciendo las Escrituras como si fueran los paños que envuelven al niño Jesús. 21 piensa en Cristo como la propia sustancia, médula, alma y esfera de todas las Escrituras, dice Isaac Ambrose. Como Pablo, los puritanos predicaban a Cristo crucificado. Packer dice, la predicación puritana giraba en torno a Cristo y a Él crucificado, puesto que esto es el centro de la Biblia. La comisión de los predicadores es declarar todo el consejo de Dios, pero la cruz es el centro de ese consejo, y los puritanos sabían que el viajero que va a través del paisaje de la Biblia se pierde en cuanto pierde de vista al monte llamado Calvario. Los puritanos eran amantes de Cristo y escribían mucho acerca de su belleza. Presta atención a Samuel Rutherford. Pon la belleza de 10.000 mundos paradisiacos como el hurto de Edén en uno.
Pon todos los árboles, todas las flores, todos los olores, todos los colores, todos los sabores, todos los gozos, todas las bellezas, todas las dulzuras en uno. ¡Oh, qué cosa tan hermosa y excelente sería! Y aún así, esto sería menor, comparado a ese hermoso y bien amado Cristo, que una gota de lluvia en todos los mares, ríos, lagos y fundamentos de 10.000 tierras. Thomas Godwin concluye, sin Cristo, para mí el cielo sería el infierno. 25. Mantener el equilibrio bíblico. Los puritanos nos enseñan cómo mantener el equilibrio bíblico apropiado en nuestra predicación. Permíteme mencionar 3 formas importantes. Guardar las dimensiones objetiva y subjetiva del cristianismo. La objetiva es el alimento para la subjetiva, de ahí que la subjetiva siempre esté arraigada en la objetiva. Por ejemplo, los puritanos declaran que la base primordial de la seguridad está arraigado en las promesas de Dios, porque esas promesas deben hacerse cada vez más reales para el creyente a través de las evidencias subjetivas de la gracia y del testimonio interno del Espíritu Santo. Sin la aplicación del Espíritu, las promesas de Dios llevan al autoengaño y a la presunción carnal. Por otro lado, sin las promesas de Dios y la iluminación del Espíritu, la autoexaminación tiende a la introspección, la esclavitud y el legalismo. El cristianismo objetivo y subjetivo no deben separarse el uno del otro. Debemos esforzarnos por vivir de tal manera que muestre la presencia interna de Cristo basada en su obra objetiva de obediencia activa y pasiva. El Evangelio de Cristo debe ser proclamado como la verdad objetiva, pero debe aplicarse mediante el Espíritu Santo y debe ser apropiado interiormente por medio de la fe. Por lo tanto, rechazamos 2 tipos de religión, la que separa la experiencia subjetiva de la palabra objetiva, conduciéndonos por tanto a un misticismo antropocéntrico, y la que presume una salvación basada en fundamentos falsos de fe histórica o temporal. Sostener la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Casi todos los puritanos hacían énfasis en que Dios es enteramente soberano y que el hombre es completamente responsable. Cómo puede resolverse esto de manera lógica va más allá de nuestras mentes finitas. Cuando alguien le preguntó a Charles Spurgeon cómo pueden reconciliarse estas 2 grandiosas doctrinas bíblicas, él respondió como un verdadero heredero de los puritanos: no sabía yo que los amigos necesitan reconciliarse. Spurgeon siguió comparando estas 2 doctrinas con las vías de un tren por el que pasa el cristianismo. Como las vías de un tren, que van paralelas la una de la otra, parecen unirse en la distancia, las doctrinas de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre, que parecen separarse la una de la otra en esta vida, se unirán en la eternidad. Los puritanos estarían completamente de acuerdo. Nuestro deber, decían, no es forzarlas a unirse en esta vida, sino mantener un equilibrio y vivir adecuadamente. Debemos por lo tanto luchar por un cristianismo experiencial que haga justicia tanto a la soberanía de Dios como a nuestra responsabilidad. Rechazar el arminianismo y el hipercalvinismo. Los falsos conversos se multiplican hoy en día por medio de los superficiales métodos arminianos y decisionistas, que han dado nacimiento a la teoría cristiana carnal para acomodar los cristianos que no dan fruto. Los puritanos combatían el arminianismo superficial mediante su soteriología de la gracia soberana. John Owen en su Una muestra de arminianismo y la muerte de la muerte en la muerte de Cristo subraya con poder que la voluntad caída del hombre está bajo la esclavitud. Por otro lado, un número creciente de conservadores reformados hoy, yendo más allá que Calvino, propugnan que Dios no ofrece sinceramente su gracia incondicionalmente a todo el que escucha el Evangelio. El resultado es que están dificultando la predicación del Evangelio y que la responsabilidad del hombre está siendo desechada y a veces negada. Afortunadamente, somos liberados de tales conclusiones racionalísticas hipercalvinistas sobre las doctrinas de la gracia al leer escritos puritanos como Ven y sé bienvenido a Jesucristo de John Bunyan, Las lágrimas del Redentor derramadas por las almas perdidas de John Howe o el sermón de William Grenell, lo que las personas deben y pueden hacer por su propia conversión. Timoteo, si predicas con un verdadero equilibrio reformado, puede que algunos de tus hermanos te llamen hipercalvinista y puede que otros te llamen arminiano, pero la mayoría te verán como un hombre firmemente bíblico y reformado. Perseverar en catequizar. Los puritanos nos muestran la importancia de perseverar en catequizar la congregación de tu propia iglesia y tus vecinos. Como los reformadores, los puritanos eran catequistas. Creían que los mensajes del púlpito debían ser reforzados con un ministerio personalizado a través de la catequesis, la instrucción en la doctrina de las Escrituras utilizando catecismos.
La catequización puritana era importante en varias maneras. Decenas de puritanos alcanzaron a los niños y los jóvenes por medio de la escritura de libros de catecismo que explicaban doctrinas cristianas fundamentales mediante preguntas y respuestas basadas en la escritura. Por ejemplo, John Cotton tituló su catecismo, Leche para niños, sacada de los pechos de ambos testamentos. Otros puritanos incluyeron en los títulos de sus catecismos expresiones tales como los puntos principales y fundamentales, la suma de la religión cristiana, las cabezas principales o primeros principios de la religión y el ABC del cristianismo. Ian Green muestra el alto nivel de continuidad que existe en los libros de catecismo puritanos en cuanto a las fórmulas y los tópicos como el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, los sacramentos. Green continúa sugiriendo incluso que no hay discrepancia sustancial entre el simple mensaje de muchas de las obras básicas y el contenido más difícil de los catecismos más sofisticados, 30 en diferentes niveles en la Iglesia como en los hogares de los hermanos de la congregación. Los ministros puritanos catequizaban para explicar las enseñanzas fundamentales de la Biblia, para ayudar a los jóvenes a memorizar la Biblia, para hacer los sermones y los sacramentos más comprensibles, para preparar a los niños de la familia del pacto para la confesión de fe, para enseñarles a defender su fe contra el error y para ayudar a los padres a enseñar a sus propios hijos. El catecismo estaba relacionado con ambos sacramentos. Cuando el Catecismo Mayor de Westminster habla de aprovechar de nuestro bautismo, se refiere a una obligación de instrucción de por vida, en la que los catecismos, tales como el Catecismo Menor, juegan un rol importante. William Perkins dijo que el ignorante debería memorizar su catecismo, el fundamento de la religión cristiana, para poder estar preparado para recibir la cena del Señor con comodidad. Y William Hopkinson escribió en el prefacio de una preparación para el modo de vida que trabajaba arduamente para dirigir a sus catecúmenos en la celebración correcta de la Cena del Señor, una confirmación especial de las promesas de Dios en Cristo. El catecismo mejoraba la adoración en familia. Cuanto más opuestos los esfuerzos públicos de los puritanos para purificar la Iglesia, más se volvían hacia el hogar como bastión para la instrucción y la influencia religiosa. Escribieron libros sobre la adoración en familia y la orden divina del gobierno de la familia. Robert Opensabe escribió un prefacio para su catecismo con una llamada a aquellos que tienen por costumbre preguntar cómo debemos pasar las largas tardes de invierno, dedíquense a cantar salmos y a enseñar a tu familia y a orar con ellos. En tiempos de la Asamblea de Westminster en 1640, los puritanos consideraban la falta de devocionales familiares y de catecismo como una evidencia de una vida no convertida. Catequizar era un seguimiento a los sermones y una manera de alcanzar a los vecinos con el Evangelio. Joseph Alleine, según informes, dio seguimiento a su trabajo de los domingos en los 5 días de la semana catequizando a miembros de la Iglesia y extendiendo el Evangelio a la gente con la que se encontraba en la calle. Richard Baxter, cuya visión sobre la catequización está expuesta en El Pastor Renovado, dijo que llegaba a la dolorosa conclusión de que algunas personas ignorantes, que han sido oyentes sin provecho durante tanto tiempo, tienen más conocimiento y remordimiento de conciencia en media hora de instrucción personal que en 10 años de predicación pública. Por consiguiente, Baxter invitaba gente a su casa cada jueves por la tarde para discutir y orar por la bendición sobre los sermones del domingo anterior. Catequizar era útil para examinar la condición espiritual de las personas y para animarles y amonestarles a ir a Cristo. Baxter y sus 2 ayudantes pasaban 2 días completos de cada semana catequizando a los hermanos de la congregación en sus casas. Packer concluye, la contribución principal de Baxter en el desarrollo de los ideales puritanos para el ministerio fue la mejora de la catequización personal, de una disciplina preliminar para niños, a la categoría de ingrediente permanente en el evangelismo y el cuidado pastoral para todas las edades. Las iglesias y las escuelas puritanas consideraban la instrucción del catecismo tan importante que algunos incluso ofrecían catequistas oficiales. En la Universidad de Cambridge, William Perkins sirvió como catequista en Christ's College y John Preston en Emmanuel College. El ideal puritano, de acuerdo con Thomas Gataker, era que una escuela fuera una iglesia pequeña y que sus profesores fueran catequistas personales. El ministerio puritano, seguido de la predicación, la amonestación pastoral y el catecismo, requerían tiempo y habilidad. Los puritanos no buscaban conversiones rápidas y fáciles, se comprometían a desarrollar creyentes duraderos cuyos corazones, mentes, voluntades y afecciones eran ganados para el servicio de Cristo. 41 El duro trabajo del catequista puritano era grandemente recompensado.
Richard Grenham afirma que la enseñanza del catecismo fortalece la Iglesia reformada y hace mucho daño al catolicismo romano. Cuando Baxter se instaló en Kidderminster en Worcestershire, quizás una familia de cada calle honraba a Dios en el devocional en familia. Al final de su ministerio allí, había calles en las que cada una de las familias lo hacía. Podía decir que de los 600 convertidos que fueron traídos a la fe bajo su predicación, no podía mencionar ninguno que hubiera vuelto a las viejas formas del mundo. Timoteo, confío en haberte dado suficientes razones para perseverar en la lectura de los puritanos. Te recomendaría que siempre estés leyendo al menos un libro puritano durante tu devocional o tu tiempo libre. Deja que los puritanos te persuadan por medio del ejemplo y del precepto a perseverar en la piedad, la predicación y en catequizar, incluso cuando no encuentres fruto. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Afectuosamente, en las cadenas del Señor. Joel R. Vick.